Hola asombrados, ¿cómo están? Espero que bien. No se olviden de suscribirse al canal, dejar su like para apoyar el canal y comentar si les gustó la historia. ¿Preparados? Entonces, vamos con la historia. Vas a pasar esa cosa, dije. Dee se sentó a mi lado con los hombros caídos y una expresión de agotamiento. Ambos estábamos afuera, en la oscuridad, encaramados en una vieja unidad de aire acondicionado detrás del centro comercial, donde se realizaban las entregas. Miré hacia abajo y la vi patear sus piernas sin rumbo, y cuando me di cuenta de que todavía llevaba sus zapatos de elfo con la punta curvada, perdí todo el control y me eché a carcajadas mientras se lo pasaba. Le tomó unos segundos darse cuenta de por qué, y cuando lo hizo, se subió la chaqueta con fuerza para ocultar el uniforme de elfo a rayas rojas y verdes. «Vete al diablo», dijo, mientras se quitaba las orejas puntiagudas falsas antes de darle una calada. «¿No te parecería gracioso si tuvieras que saludar a la gente vestida así? Oh, vamos, estoy seguro de que a los caminantes del centro comercial les encanta». «Ah, los viejos siguen intentando agarrarme el trasero», gimió. «¿Qué diablos les pasa a los hombres?» Esta no era la primera vez que mencionaba tener que lidiar con esa clase de miedos. Me tragué la risa y volví a agarrar el porro cuando me lo pasó. «¿Te ves algo linda, inocente?» «Ay, qué asco. No tan asqueroso como lo que Dave te va a pedir que hagas con ese bastón de caramelo», señalé el pedazo de caramelo falso que estaba prendido de su cintura. «Ah», exclamó antes de golpearme juguetonamente. «¿Qué te pasa?» «A mí nada, tú eres la que lo va a hacer». Ella siguió golpeándome mientras rompíamos en un ataque de risa. Trabajar en un lugar así te agotaba y a veces, después de un largo día, me dejaba sintiéndome como si me faltara un tornillo. No ayudaba que el personal fuera prácticamente inexistente y que las compras por internet hubieran acabado con el aumento de ventas después de Navidad. El dueño, un hombrecillo sudoroso que parecía cada vez más estresado con cada nuevo año, intentaba atraer más negocios haciendo que nos vistiéramos como idiotas. Yo me vestía de santa durante la mayor parte del día, pero no era tan malo. Aparte de la barba falsa que me daba comezón, era a Dee a quien le tocaba lo peor, obligada a vestirse de elfo y a pararse junto a una gruta de aspecto lúgubre para saludar a los pocos visitantes que teníamos cada mañana. No ayudaba a las ventas. Nada de lo que hacía el dueño ayudaba. El centro comercial estaba demasiado lejos de muchas ciudades y se estaba muriendo rápidamente. Si alguna vez necesitabas visitar un edificio masivo lleno de afiladores de llaves y tiendas de reparación de teléfonos móviles, te teníamos cubierto. Aparte de eso, no había nada que valiera la pena ver. «Está haciendo frío», dijo Dee cuando finalmente dejamos de reír. «No entiendo por qué no hiciste que ese idiota de tu novio viniera a recogerte. Quiero poder elegir si lo veo», se encogió de hombros y lo hice que me dejara en la mía. «Además, no te importa que me vaya contigo, ¿verdad? A tu madre le parezco graciosa. Solo estás siendo educada», le dije. «La verdad es que piensa que eres una mala influencia». «Ah, ¿sí? ¿Yo soy la mala influencia? ¿No es ella la que te cultiva toda tu hierba?» «Sí, pero escuchó lo que Dave quiere que hagas con esos bastones de caramelo». «Oh, piérdete», gritó Dee entre risas. «¿En serio? Me estoy congelando. ¿Hay alguna señal de ella?» Revisé mi teléfono y solté un gemido audible. «Llega tarde», dije mientras leía el mensaje de texto. «Está atrapada en el hospital. Dice que si son más de las 11, puedo tomar un taxi y ella pagará». «¿No hay un problema con la nieve?» «¿Qué hora es ahora?», preguntó. «Las 8:15. Maldición. Vamos», le dije. «Abriré de nuevo el centro comercial. Tendremos que esperar adentro». «¿De dónde sacó este tipo esas cosas espeluznantes?», preguntó Dee. Lo primero que nos recibió fue el pequeño expositor temático de Navidad que el dueño había instalado cerca de la entrada, y fue suficiente para hacerme preguntar si debíamos quedarnos afuera en el frío. Los elfos de plástico con cabezas redondas nos sonrieron, con los ojos de forma de pastel astillados que visqueaban con una especie de voyerismo espeluznante. Nieve falsa de color nicotina se acumulaba alrededor de sus pies donde estaban inmóviles,
mirándome fijamente a mí y a cualquiera que se atreviera a entrar. Durante el día se veían baratos y ridículos, pero sin más luz que la luna detrás de mí, los encontré profundamente inquietantes. Aunque no tan espeluznante como el Santa. Solo Dios sabe, dijo Dee, encogiéndose de hombros mientras se dirigía directamente a la cafetería. Creo que los elfos vinieron de alguna subasta de quiebra. El Santa animatrónico, sin embargo. Santa medía más de 2 metros de altura y estaba hecho de plástico y metal pintados con aerosol. Detrás de sus ojos y labios, y entre cada articulación de sus brazos, piernas y torso, había pequeños mecanismos inmóviles que parecían demasiado listos para cortar cualquier dedo curioso. Era una decoración hecha en casa si alguna vez había visto una, y traté de pensar en quién la habría armado de la nada y por qué. El dueño se ha vuelto loco tratando de encenderlo, gritó Dee mientras sacaba 2 sillas de una mesa y las ponía para nosotros. No hay forma de enchufarlo, no hay señal de una batería, pero obviamente está hecho para moverse. Cualquiera puede ver eso. Cada vez que intenta arrancar uno de los paneles para echar un mejor vistazo, termina cortándose la mano con algo. Miré sus enormes botas de acero y noté las astillas y los arañazos a lo largo de los lados tonificados. Debe de haberle dolido, murmuré distraídamente antes de apartar la mirada y caminar hacia mi amiga. Me da un miedo tremendo, refunfuñó Dee mientras ponía los pies sobre la mesa. Cada niño que entra se pone a llorar a gritos cuando lo ve. Lo único que ese monstruo atraerá son asesinos en serie. Le ruego que simplemente lo guarde, pero dice que pagó por él y no lo va a mover. Barato. Además, se rió mientras se inclinaba y me tocaba la barriga. Tenemos otro Santa aquí mismo. Claro. Oh, si crees que me voy a quedar parado allí a tu lado, dejando que todos los caminantes me molesten, entonces estás muy equivocada. Dee se echó a reír a carcajadas y con un codazo me preguntó, ¿tienes otro porro? Sí, pero... ¿pero qué? La noche es larga, respondí, y apenas acabamos de fumar. Y sabes, una cosa es si estamos haciendo algo divertido, pero no me apetece sentarme aquí tratando de tragarme las palpitaciones con garras de asesino paradas justo detrás de mí. Dee se carcajeó ruidosamente y se puso de pie. Vamos, ¿por qué no nos sentamos en la oficina del viejo? Nunca la cierra y siempre esconde whisky barato en algún lugar. Miré por encima del hombro hacia el animatrónico. Y tuve que reprimir un escalofrío. Sus ojos vacíos siempre parecían mirarme fijamente sin importar dónde estuviera. Sí, está bien, me encogí de hombros. Vamos. ¿Has visto al dueño recientemente? Le pregunté mientras Dee intentaba girar la manija de su oficina. Después de un poco de manipulación con una vieja tarjeta de crédito, abrió la cerradura y la empujó para abrirla. Creí que había dicho que la dejaba abierta, añadí. Dee desestimó mi pregunta y entró en la oficina como si le perteneciera. No lo he visto hoy, dijo mientras se sentaba en el pequeño sofá. ¿Cómo puede un hombre tan rico tener algo tan feo en su oficina? Gemí, mientras miraba el mueble. Sabiendo cómo es, lo compró en un club de striptease, dijo. Un rápido trapo y lo usaría felizmente. Ese hombre no tiene vergüenza. Es como trabajar para el señor Cangrejo. Fui a sentarme a su lado, pero me detuve en el último minuto. Distintas memorias de mi empleador metiendo a viejas divorciadas en su oficina para reuniones privadas me vinieron a la mente y me alejé de la idea de su tacto. Me quedo con el escritorio, dije mientras me acercaba y encendía la lámpara. Detrás de mí, Dee comenzó a reírse de mi reacción al sofá. Pudo haber dicho algo al respecto, bromeado tal vez, no puedo recordarlo. La luz se encendió y se reveló la vieja silla de escritorio de tela. El asiento plano estaba empapado en sangre de aspecto grasiento que goteaba en el suelo en un charco espeso. Di un grito y Dee se apresuró. ¿Qué diablos? Susurró. ¿Se lastimó? Lentamente comencé a asimilar el área circundante, notando los marcos de fotos rotos y los papeles volcados. Parecía que había tenido lugar una pelea y había más que una sola salpicadura de sangre. Rayas de ella aparecían en los bordes del escritorio y a lo largo de todo el suelo. Parecían marcas de dedos, y lentamente se alejaban del escritorio y hacia la puerta,
haciéndose más delgadas poco a poco hasta que solo quedaba una huella de una mano solitaria en el marco de la puerta a la altura de la rodilla. ¡Ay, Dios mío!, susurró Dee mientras sus ojos se detenían en ese lugar. No pude evitar imaginarme al jefe tirado allí con una mano ensangrentada agarrándose al marco de la puerta. Hace un año lo vi meterse en una pelea con unos tipos en el estacionamiento, dijo ella. Parecían un montón de tipos desagradables y seguían preguntando por algo de dinero en efectivo y, ¿qué crees? Al día siguiente, el jefe se va de vacaciones por 3 semanas y cuando regresa, lo primero que hace es llamar a esos mismos tipos a su oficina. ¿Sabes? El lavado de dinero es lo que mantiene este lugar abierto. Algo tiene que hacerlo, dije. ¿Crees que deberíamos llamar a la policía? Tal vez, se encogió de hombros. La última vez que vinieron, se fue a conseguir dinero para pagarles. Tal vez esté haciendo lo mismo esta vez. Aún así, ¿quieres esperar afuera?, preguntó. Le di una última mirada a la silla empapada de sangre y asentí. Sí. Ella tomó mi mano y me guió hacia afuera, pero ambos nos detuvimos al escuchar el chirrido de metal y las bisagras oxidadas. Un grito solitario. El sonido había resonado en algún lugar profundo dentro del centro comercial, escondido en el laberinto de sombras y escaparates de cristal. ¿Fue una puerta?, preguntó Dee. Y ambos nos quedamos en la pasarela de metal mirando hacia abajo, conteniendo la respiración. Esperamos y esperamos, pero nada se movió. Deberíamos ir a la entrada principal y llamar a la policía, dije, pero ninguno de los dos se atrevió a dar el paso. Pensé en dar el primer paso hacia el primer piso, pero no pude lograrlo. No había señales de nada ni de nadie allí abajo. Pero, pensándolo bien, dijo. Al es un tipo asqueroso que puede cuidarse solo. Esperemos esto en el comedor, ¿sí? Al menos podremos vigilar el estacionamiento. Veremos nuestro vehículo desde una milla de distancia. Si no está en el trabajo mañana, entonces llamaremos a alguien para pedir ayuda. Dee y yo estábamos en el comedor, donde ella caminaba de un lado a otro detrás de mí, murmurando racionalizaciones sobre lo que habíamos visto. Sintiéndome increíblemente cansado, tenía la barbilla apoyada en la mano, dejando que mis ojos vagaran por el estacionamiento afuera. Cada vez más, notaba que volvían al mismo coche de aspecto destartalado en la esquina distante. No tengo señal aquí, pero tal vez estemos exagerando. Quiero decir, tal vez ni siquiera sea su sangre. El tipo es un asqueroso, y apuesto la casa de mi familia a que tiene un arma guardada en algún lugar de esa oficina. Sin mencionar que no es exactamente un tipo pequeño y... dije sintiendo la necesidad de detener su divagación. En los últimos minutos, una pesada sensación había comenzado a instalarse en mi estómago mientras mis ojos luchaban con todas sus fuerzas para ver más allá de una suave ráfaga de nieve que caía y entender ese coche solitario. ¿Ese es el coche de Dave?, pregunté. Cuando ella corrió, creo que en realidad se sentía un poco feliz. Oh, demonios, ¿en serio apareció? A veces hace esto, trata de sorprenderme. La mayoría de las veces me vuelve loca, pero hoy podría ser la primera vez que estaría agradecida. Ha estado ahí por mucho tiempo, dije. Ha estado ahí desde que salimos por primera vez. Lo noté, pero no pensé en nada al respecto. ¿Pero juro que es? Oh, maldita sea, entonces no es él, gritó, bastante molesta. No se quedaría sentado afuera durante 1 hora y media sin venir a buscarme, ¿verdad? Juro que hay alguien en el asiento delantero, dije. Oh, bueno, tal vez puedan darnos un aventón. Juro por Dios que es su matrícula. De ninguna manera puedes leer eso desde aquí. No necesito leerla toda, solo la parte que tiene un 6 y un 9 en ella, grité. ¿Quién más conduce un coche con la misma marca y modelo que también tiene el mismo número en la matrícula? Dee se inclinó a mi lado y entrecerró los ojos con fuerza a través de la nieve. Su incredulidad hacia mí se estaba desvaneciendo, reemplazada lentamente por una aceptación ansiosa. De ninguna manera, se burló. O sea, sí, es la misma marca y modelo, y el color. ¿Pero por qué se estacionaría y simplemente esperaría? ¿Por qué alguien haría eso? ¿Lo averiguamos?
La nevada se había acumulado rápidamente y el miedo de quedar atrapados en las colinas estaba empezando a mermar mi sensación de calma. Habíamos tenido que acampar en el centro comercial antes durante la temporada de Navidad y siempre había sido horrible. Pero esta vez, la idea me llenó de un genuino pavor. Me seguí diciendo a mí mismo que era algo poco probable que sucediera, pero mientras Dee y yo nos abríamos camino hacia el coche, me di cuenta de que pronto podría ser inevitable. La nevada ya era espesa en el suelo, llenando nuestros zapatos y empapando nuestros pies hasta los tobillos. Estábamos prácticamente ciegos ahí afuera, marchando a través de las condiciones casi de una tormenta blanca hacia lo que esperaba que fuera la parte correcta del estacionamiento. Una o dos veces, Dee intentó gritarme algo, pero ambos rápidamente nos dimos por vencidos al intentar hablar entre nosotros por encima de los sonidos de los vientos con fuerza de vendaval. Cuando nos acercamos lo suficiente al coche para leer la matrícula por completo, Dee gritó y me agarró del hombro para ayudarse a ir más rápido sobre el asfalto helado. Parecía feliz, pero no podía sacudirme la sensación de que algo andaba mal. Le eché un vistazo a la forma borrosa en el asiento del conductor, noté la escarcha que crecía sobre las ventanas y comencé a preguntarme por qué demonios alguien se sentaría allí sin calefacción. Sin mencionar que estaban inmóviles, negándose a mirarnos incluso cuando Dee corrió y golpeó la ventana con un puño. Algo llamó mi atención, algún movimiento que no pude ver, y me giré para mirar el centro comercial detrás de nosotros. Algo en mi instinto me dijo que no estaba del todo vacío, como si otro par de ojos nos observara desde detrás de todo ese cristal sucio y persianas de metal oxidadas. Era casi lo único visible en la tormenta que se acumulaba, y a medida que la nieve se amontonaba alrededor de sus puertas, no pude evitar la sensación de que había peligro escondido en sus sombras. No pude haber mirado por más de unos segundos, pero se sintió como una eternidad, y cuando Dee comenzó a gritar, volví al presente tan rápido que me sentí desorientado. Apenas registré lo que estaba diciendo o gritando mientras se daba la vuelta y me agarraba la chaqueta, sus dedos se clavaban en la tela tan fuerte que oí que las costuras empezaban a ceder. Era demasiado rápido. Sus gritos, el viento, el frío, la sensación de las uñas cuando me agarraron la piel y comenzaron a clavarse. Para cuando levanté la vista, sé que solo pudieron haber pasado unos segundos, pero todo pareció desarrollarse durante largos minutos, como en un sueño. Dee había logrado abrir la puerta del coche, y allí, sentado, estaba Dave, mirándome directamente. Pero mi cerebro me fastidió. Algo andaba mal, simplemente no podía entender qué era. Tenía su chaqueta, sus jeans, el pequeño juguete que ondeaba en el salpicadero. Todo estaba allí. Solo me quedé mirándolo con incredulidad, mi cara probablemente reflejando su propia expresión que me miraba boquiabierta con los ojos muy abiertos y la boca abierta. Cuando mi cerebro finalmente se puso al día con la realidad, se sintió como un puñetazo en el estómago. La cabeza de Dave había sido torcida casi por completo. Sus manos agarraban el volante, pero su barbilla apuntaba directamente hacia nosotros por encima de su hombro izquierdo. El ángulo era completamente imposible. No era que su cuello estuviera girado un poco demasiado para la comodidad, su cabeza había sido girada 2, tal vez 3 veces. Era tan grotesco que casi quería tocarlo para ver si se sentía como vinilo o goma. Las películas me habían condicionado a esperar un poco de irrealidad de ese tipo de gore, pero Dios mío. Podía ver cada vello individual de sus cejas. Pude ver las venas azules y moradas que habían estallado en sus ojos. Todo estaba tan mal que simplemente no sabía qué pensar al respecto. Y por alguna estúpida y horrible razón, extendí la mano y tomé su hombro, solo para comprobar que estaba muerto. ¿Qué diablos estás haciendo?, gritó Dee. Yo solo, no podía sacar las palabras y pronto reconocí los signos del shock. Decidí reacomodar mis pensamientos y los aparté todos hasta que solo quedó una única noción: tengo frío. Tenemos que entrar, dije, con los dientes castañeando. Dee no dijo nada mientras la levantaba por el brazo y la guiaba de vuelta al centro comercial. La gruta era diferente. 2 grandes huellas vacías estaban en la nieve falsa, cada una tan grande como mi cabeza. El Santa se había ido.
Miré las huellas e intenté ignorar lo que se sentía como un puño cerrado plantado en mi estómago. Hasta ahora, mi mente estaba corriendo para sacar algunos hilos extraños, unos que reconocí de 1000 películas de terror e historias trilladas. Quería sacudirlos, pero no se iban. Debería haber estado al lado de Dee intentando con todas mis fuerzas llamar a la policía, pero en el fondo sabía que no funcionaría. Últimamente tenía la sensación de que me observaban. Encontrar el cuerpo de Dave me había convencido de que era más que solo una sensación. No puedo comunicarme, dijo Dee, acercándose a mí y examinando las huellas vacías. Sigo intentándolo, pero está muerto. Al usa un repetidor para obtener señal aquí, ¿verdad? Sí, dijo Dee. Alguien lo ha desmontado, supongo. Quiero decir, deben haber matado a Dave antes de las 8, ¿verdad? Fue cuando salimos y nos sentamos ahí afuera. En cuanto a Al, pudo haber sido en cualquier momento. Tampoco sabemos si Al está muerto. De cualquier manera, estamos atrapados aquí y no me gusta. Mi madre podría aparecer, pero a veces no trabaja hasta la medianoche. Maldición, dije, mirando brevemente las ventanas donde la nieve caía espesa y rápida. No estoy seguro de que ella nos alcanzara si se fuera ahora mismo, y ya hemos quedado atrapados antes, ¿verdad? Es razonable que estemos aquí hasta la mañana. Ella podría estar un poco ansiosa, pero probablemente no llamará a la policía por un tiempo todavía. Así que solo esperamos. Dije, tratando de llamar su atención. No creo que estemos solos aquí. Creo que deberíamos encerrarnos en la oficina de Al, respondió. No sé qué demonios está pasando, pero quiero estar en algún lugar con una puerta que podamos cerrar. Espera, gritó la última palabra tan de repente que di un salto y me di la vuelta a la velocidad del rayo, esperando encontrar una terrible cara de plástico mirándome. En cambio, había 2 faros cegadores mirándonos directamente desde el estacionamiento. Durante unos segundos, me sentí confundido, sin estar seguro de si este coche extraño iba a embestirnos o a dar marcha atrás o qué. El coche solo giró y serpenteó fuera de la vista hacia la parte trasera del centro comercial. Cuando volví a mirar a Dee, ella estaba sonriendo de alegría. Graham, gritó. El nombre hizo clic y yo también sonreí. El guardia de seguridad acababa de llegar. Olvidé por completo que incluso se presentaba, grité mientras perseguía a Dee hacia la parte trasera del centro comercial. Yo también, respondió ella mientras llegaba a la puerta trasera y la empujaba para abrirla. Solo pudieron haber pasado 30 segundos desde que perdimos de vista el coche, pero cuando salimos corriendo, lo vimos parado en medio del pequeño estacionamiento. El motor no estaba funcionando, pero las luces todavía estaban encendidas y apuntando directamente hacia nosotros, cegándome a quien pudiera estar en el asiento del conductor. Rápidamente salí del as y me acerqué, mi corazón se hundió en el estómago cuando vi lo que me esperaba. El coche estaba vacío y una de las ventanas estaba rota y el techo abollado. La puerta estaba abierta de par en par, pero la única señal del guardia de seguridad era su linterna de alta resistencia que había sido dejada en el suelo justo afuera del coche. Rápidamente la agarré y la encendí. Dee gritó y moví la luz hacia ella. Ella estaba mirando hacia arriba, señalando hacia el techo del centro comercial con una mano sobre la boca. Silenciosamente seguí el haz y vislumbré una cara pálida mirándome. Graham estaba al revés. Su espalda estaba plana contra la pared con los brazos colgando libremente. Incluso desde 10 o 12 metros de distancia, pude ver que sus ojos estaban vacíos y sin vida, pero eso no significaba que todavía estuviera quieto. Algo ya lo había levantado hasta la parte superior de la pared en solo unos minutos. Ahora estaba ocupado tirando del resto de él sobre el borde de piedra con una brutal eficiencia. Una persona viva podría haber gritado ante un trato tan rudo, pero solo pude distinguir el sonido de huesos rompiéndose y tela rasgándose mientras su espalda se arqueaba a 90 grados completos antes de ser arrastrado por el resto del camino. Dee había dejado de llorar. Sus labios estaban apretados y su cara estaba blanca cuando me miró, pero pude darme cuenta de que había visto lo que lo había tomado. La pared en sí tenía agarres perforados directamente a través del cemento y hacia el ladrillo detrás de él. ¿Qué demonios hizo eso?, pregunté.
Tenemos que entrar, fue lo único que dijo ella. ¿Qué buscas?, preguntó ella. Tengo una corazonada, respondí mientras abría el cajón inferior del escritorio de Al. Ajá. Grité antes de meterme y sacar un revólver de cañón corto. Es increíblemente ilegal que tenga esto, pero gracias a Dios que lo tiene. No importará, dijo Dee. Estoy a favor de encontrar un arma, ¿pero qué? Le pregunté mientras revisaba el cajón en busca de munición. Solo logré encontrar 3 balas, y eso incluía una que ya estaba en la pistola. Cargué el resto y me puse la pistola en el cinturón. No estoy segura de que esa pistola vaya a hacer mucho, dijo Dee mientras me miraba. Pensé en la gruta vacía y la fuerza que se necesitaría para escalar esa pared perforando el ladrillo. Es mejor que nada, respondí. No supongo que hayas visto las llaves en el coche de Dave. Dee se estremeció al recordar la muerte de su novio, pero respondió de todos modos. Nada en el encendido. ¿Deberíamos ir a revisar el espacio para los pies? Podría ser nuestra única opción, dije. Pero no me siento optimista. Tal vez por la mañana, pero por ahora creo que lo mejor es quedarnos quietos. Dee iba a responder, pero no tuvo la oportunidad. Con un fuerte tunk, la luz y la electricidad se cortaron de repente. El centro comercial en sí no cambió, pero la oficina en la que estábamos se oscureció y logré luchar para agarrar la linterna y encenderla. Encontré a Dee presionada contra la pared con una mirada de pánico en su rostro. ¿Qué demonios?, susurró. Estuve de acuerdo en silencio y dirigí la luz hacia la única puerta de entrada y salida de esa habitación. Durante largos segundos, no pasó nada. Solo pude escuchar los sonidos amortiguados del viento azotando el edificio mientras Dee y yo conteníamos la respiración y nos manteníamos lo más quietos posible. Luego vino el sonido de algo aterrizando en la pasarela de afuera. El metal crujió y gimió, pero nada siguió durante largos segundos, hasta que por fin se escuchó otro fuerte, pero más suave, golpe de metal contra metal. Con un ritmo constante, el sonido de algo grande caminando lentamente hacia la puerta se hizo más fuerte. Hasta que finalmente me liberé del terror paralizante y abrí la puerta de un golpe para mirar afuera. Lo que fuera que estaba allí afuera estaba prácticamente al otro lado del centro comercial, pero era tan pesado que toda la pasarela central temblaba violentamente con cada paso. Tenemos que movernos ahora, dije mientras agarraba a Dee. Ella tenía miedo, pero tan pronto como vio la distancia entre nosotros y la forma oscura que se dirigía hacia la oficina elevada, quedó claro que entendía lo que quería decir. La brecha se estaba cerrando, pero había tiempo. Corrimos hacia las escaleras cercanas y rápidamente bajamos al primer piso. Usando la luz, seguí la pasarela y vi un breve destello de algo rojo y grande. Pero lo que fuera, de repente se movió demasiado rápido y lo perdí de vista. Está jugando con nosotros, sé, hablándome solo a mí mismo. Necesitamos energía, dijo Dee, su voz sorprendentemente tranquila. Una de las tiendas es una sala segura, pero necesita energía para que la puerta se cierre con llave. ¿Qué tan gruesa es la puerta?, le pregunté. Creo que solía ser un banco, así que es bastante fuerte. No me gustó mucho como plan, pero era todo lo que teníamos. Y estaba desesperado por empezar a moverme. Esto es una mierda. Dee escuchó las palabras mientras empujábamos para abrir la puerta del sótano, mi luz atrapando algunos de los escalones antes de que descendieran a la oscuridad. Solo había unas pocas habitaciones allí abajo, pero yo estaba más interesado en la caja de fusibles justo en la parte de atrás, lo más lejos posible de donde estábamos parados. Desafortunadamente, cuando llegamos al piso, nos quedamos atrapados navegando por una colección claustrofóbica de grandes bombas, tuberías y grandes unidades de aire acondicionado que se alzaban sobre nosotros. Esto es una mierda, gruñí mientras acechábamos cuidadosamente fila tras fila de maquinaria. No puedo ver nada, solo mantén un ojo en la puerta de la trastienda. Cuando la mano de Dee encontró la mía, la aplastó tan fuerte que me dolió, pero captó mi atención en silencio, y giré la linterna hacia donde ella señalaba. Efectivamente, allí estaba la habitación que habíamos estado buscando, solo que ahora parecía algo sacado de una pesadilla.
La puerta había sido empujada hacia afuera como si fuera metal bajo presión, y por derecho no debería haber estado de pie. Ciertamente no encajaba en el agujero detrás de ella, pero algo había crecido alrededor del marco y lo mantenía en su lugar. La sustancia, lo que fuera, se parecía a un animal atropellado cruzado con un accidente industrial. Tuberías y agujas y herramientas semi-reconocibles sobresalían de la piel peluda y el líquido carnoso. Me recordó a un fluido ferromagnético. Nunca se quedaba quieto, pero tampoco se movía del todo. Creo que ambos nos habríamos ido allí mismo si no fuera por el sonido de alguien gritando desde adentro. Puedo escucharte ahí afuera. Por favor, ayúdame. Ah, maldita sea, eso es Al, dijo Dee, su mano agarrando la mía tan fuerte que sentí la sangre acumulándose en mis dedos. Está bien, dije, principalmente para calmarme. Está bien, tenemos que hacer esto. Si alguien sabe lo que está pasando, es Al. La puerta se abrió con mucha facilidad a pesar de que cada parte del marco estaba engomada con pelaje y piel pálida que nunca se quedaba quieta. Al entrar, vi una mazmorra sacada de la peor pesadilla de alguien. Toda la habitación era un hediondo y burbujeante desorden de carne y metal con crecimientos carnosos que descendían del techo. En cada uno de ellos colgaba una víctima, atrapada en la sustancia, sus caras al revés descansando a la altura del pecho. Esperando liberarlos, corrí al armario y vi a Graham mirándome con ojos sin vida. Solo necesité un vistazo a la porción que faltaba de su cráneo para darme cuenta de que estaba muerto. Lo mismo era cierto para Dave, quien de alguna manera había sido transportado fuera del coche y hasta aquí. Y para algunos de los otros personajes desconocidos que yacían suspendidos en este horror, todos ellos mostraban signos de desmoronarse de maneras grotescas. La carne líquida y el metal que cubrían a Graham se estaban vertiendo constantemente en su cráneo contra el flujo de la gravedad y en su boca abierta. El cuello roto de Dave se había abierto, y sondas metálicas tintineantes se movían entre las vértebras expuestas como termitas en una casa. Los otros que parecían haber estado muertos mucho más tiempo, apenas eran reconocibles como humanos. Todo lo que quedaba eran caras y mechones de pelo. De alguna manera, Al estaba vivo, retorciéndose y luchando contra la máscara que lo cubría. «Salgan de aquí», gritó. Comencé a arrancar la horrible sustancia de él. Era como manejar pollo crudo grasiento y trozos invisibles de metal que cortaban constantemente mis manos, por lo que el progreso fue lento y no se aceleraría hasta que Dee apareciera unos segundos después con una palanca. Estaba a punto de preguntarle dónde la había encontrado, pero me detuve cuando vi lo que parecían un montón de nervios que crecían del extremo. Me di cuenta de que ella debió de haberla arrancado de una de las horribles estalactitas que nos rodeaban. Sus formas retorcidas constantemente producían una infinita variedad de formas y herramientas familiares. «¿Cuánto tiempo has estado aquí?», susurré a Al justo cuando Dee le liberó el hombro y su brazo se soltó. «No lo sé», dijo. «Pero tenemos que irnos ahora. Una máquina de Papá Noel asesina corriendo por ahí», grité histéricamente. «¿De dónde diablos la encontraste?». Dee liberó su segundo brazo, y negándose a esperar más, Al comenzó a arrancar cada último trozo de metal y carne que lo mantenía en su lugar. Para cuando llegó a sus piernas, Dee y yo nos vimos obligados a mirar y hacer una mueca, ya que significaba que Al tenía que arrancar pequeños filamentos metálicos que le perforaban la piel. Los rompió con un pan audible, y cada vez se tragaba un grito agonizante detrás de los dientes apretados que me hizo preguntarme cuán profundos eran. «¿Qué diablos quieres decir con que no la encontraste?», preguntó una vez que estuvo libre y en el suelo. Le tomó unos segundos a la sangre en su cuerpo volver a la normalidad, así que se arrodilló allí jadeando y respondió a nuestras preguntas. «Apareció junto al contenedor de basura», dijo. «A veces la gente tira cosas en los contenedores para que las recojan. Es una molestia, pero esta vez, bueno, aparecí y allí estaba, de pie junto a la entrada trasera, junto al contenedor, como si alguien no se hubiera molestado en tirarlo. Y pensé, ¿por qué diablos no? Se veía hecho en casa. ¿Y qué? Supuse que una pequeña empresa lo había hecho y luego, por alguna razón, lo tiraron en nuestra puerta. ¿Sabes?
Honestamente me gustaría culparte ahora mismo, dije. Pero no estoy seguro de que alguien pudiera haber predicho esto. Para ser justos, los disfraces están bien, dijo Al. Dee y yo nos tomamos un momento para mirarlo mientras sus palabras se asentaban. ¿Qué? Gritó. Una tienda de caridad tiró unas 30 bolsas en un contenedor de basura. ¿Crees que no voy a revisarlas para ver si vale la pena quedárselo? Mira esto, dijo mientras se acercaba para tocar una solapa en el chaleco de Dee. Eso es material resistente. Y a los niños les encanta un elfo en Navidad. ¿Los lavaste? Le pregunté. Al se encogió de hombros. Le di un olfateo. Me pellizqué el puente de la nariz y me tragué mis palabras. Cuando hablé, fue a Dee. ¿Puedes revisar a Dave para ver si tiene sus llaves? No te molestes, dijo Al, interrumpiéndonos. Tengo las mías en mi bolsillo y mi coche está estacionado en la parte delantera, donde siempre está. Vamos. Antes de irnos, hice que Dee y yo agarráramos otros 2 juegos de llaves, por si acaso. Uno de Dave y uno de Graham. Con suerte, no los necesitaríamos, pero no me apetecía poner más fe en Al. Cuando doblé la esquina y vi la gruta, los elfos estaban todos de espaldas a mí. Derrapé hasta detenerme tan rápido que Dee chocó con mi espalda. Ella no maldijo. Todos habíamos estado corriendo hacia la parte delantera del centro comercial, perfectamente conscientes de lo que podría estar esperándonos. Era un riesgo que esperaba que valiera la pena. No fue así. El animatrónico estaba frente a nosotros, con ojos vacíos y una sonrisa hueca mirándonos fijamente incluso en la oscuridad. Sorprendentemente, aunque Dee y yo estábamos congelados de terror, Al pasó por delante de nosotros y lo miró con curiosidad. Creo que podemos con esto, susurró. ¿Está justo ahí? Sí sé. No, dijo, dando un paso hacia él, acortando la distancia a solo 3 o 4 metros. No está aquí. Antes de que pudiera detenerlo, caminó hacia el animatrónico y lo golpeó. Un sonido hueco como una campana resonó y se volvió hacia nosotros con una sonrisa. No está aquí, gritó. No entendía lo que quería decir exactamente, pero por si acaso, lo golpeó un par de veces más e incluso lo agarró con ambas manos y lo meció de un lado a otro. Su risa se estaba volviendo histérica. Con cautela, me permití acercarme a la máquina, dolorosamente consciente de que Al se había negado a entregar las llaves. Por el amor de Dios, gritó Dee mientras pasábamos junto a él y nos movíamos hacia la puerta. Necesitamos irnos. Está bien, dijo con un asentimiento. Solo quería demostrarles que estábamos a salvo. Su voz fue interrumpida por un sonido como de una caja de herramientas cayendo en natillas. Me volví para ver, pero sin luz en el centro comercial y solo un poco de luz de luna y la linterna que se desvanecía en mi mano, era difícil de ver claramente lo que había sucedido. Al menos al principio. Algo había aterrizado sobre Al. El charco de sangre que crecía y las salpicaduras arteriales que nos habían empapado a ambos, incluso estando a más de 3 metros de distancia, dejaron claro que no habría resurrección para Al. Ni Dee ni yo gritamos, pero ambos nos pusimos rígidos de terror cuando nos dimos cuenta de lo que estábamos mirando. Se movía como una araña, pero se parecía más a una escultura de medusa hecha de herramientas reacondicionadas. Solo que tampoco era solo eso. Dedos y pelo y trozos de piel desgarrada estaban atascados en cada pequeña hendidura, de modo que no podías saber si estabas mirando algo vivo, muerto o un poco de ambos. Si tuviera que adivinar, era la última opción. Al igual que la extraña sustancia en el sótano, esta cosa tampoco se quedaba quieta. Cada centímetro de ella se enrollaba y se revolvía sobre sí misma, pero le faltaba la forma de esa cosa sin vida de abajo. Se escabulló y se movió incluso mientras estaba de pie, rasgando el cuerpo aplastado y sin vida de Al. De repente, un pedazo de él se dirigió hacia el centro metálico y se engomó a la boca. Por unos segundos, pensé que podría arrancar la máquina hacia él, pero lentamente me di cuenta de que la masa principal del cuerpo se estaba encogiendo. Se estaba vertiendo en el animatrónico. Y así, de repente, entendí cómo esta cosa se las había arreglado para moverse y cazar y tal vez incluso acercarse a la gente sin ser vista a kilómetros de distancia. La idea de que podría haber estado allí,
inmóvil en su escondite durante semanas mientras cientos de personas pasaban a su lado para ir de compras, me puso la piel de gallina. Con un último sorbo, lo último de la cosa cayó en el centro, y con un ruido como de un tren rompiéndose, la cabeza se giró para mirarnos. «No», gritó Dee mientras se lanzaba hacia adelante para agarrar las llaves ensangrentadas que yacían en el suelo. «Tenemos otras dos, recuerda». En un solo movimiento, me hizo girar y nos hizo mirar hacia las puertas para salir de allí. Normalmente, la persiana estaría bajada, pero algo ya había hecho el trabajo de destrozarla en algún momento de la noche. Sin apenas distancia que recorrer, estábamos afuera en el viento y la nieve antes de que ese monstruo hubiera dado su primer paso. Estábamos a unos 50 metros más lejos cuando algo voló toda la entrada principal en una ráfaga de nieve y metal chispeante. Donde antes se había sentido como si algo acechara en la oscuridad, observándonos y cazándonos con una paciencia alegre, ahora tenía la sensación de que lo habíamos cabreado. Algo se dirigía hacia nosotros con una velocidad que apenas se ajustaba a su tamaño y masa. Y estoy seguro de que si no nos hubiéramos dado la vuelta cuando lo hicimos, nos habría aplastado contra la nieve como si fuera un tren de carga pasando por encima de una moneda de 1 centavo. Aún así, el menos de un segundo que transcurrió entre que nos dimos la vuelta y el sonido del metal chirriando deteniéndose fue suficiente para enviar punzadas blancas de terror a través de mis venas. Había estado tan cerca. Delante de nosotros estaba el coche de Graham, con las luces aún encendidas. Estábamos tan cerca. Pero sabía en el fondo que nunca lo lograríamos. Pude haber estado llorando, tal vez incluso balbuceando, no estoy seguro de que importe. En un instante, todos mis pensamientos acelerados se cristalizaron en una única idea aterradora. «Dee», grité, y le lancé las llaves. «Sal de aquí», grité antes de girar bruscamente a la izquierda y correr hacia la salida de incendios en la parte de atrás. Era una probabilidad del 50 al 50, pero para mi alivio, escuché al monstruo girar para perseguirme. Lo último que vi antes de cerrar la puerta fue a Dee subiendo al asiento del conductor y la mirada sin emociones del Papá Noel mal esculpido, avanzando hacia mí a una velocidad vertiginosa. Murmuré maldiciones por lo bajo mientras corría de vuelta al centro comercial, a la misma entrada que acabábamos de dejar. Recorrí 10 metros como máximo antes de que la puerta detrás de mí se abriera de un golpe como si un equipo SWAT la hubiera derribado. La cosa que me perseguía ni siquiera disminuyó la velocidad, y cuando la vislumbré, vi extremidades de arácnido que emergían de sus rodillas y codos, que se agarraban al suelo y luchaban por mantener al monstruo erguido. La visión de su lucha por mantenerse al día a velocidades tan altas me dio una idea. Todo lo que puedo decir de Al es que, gracias a Dios, no dejaba que una mala idea se interpusiera en su camino. Esas viejas máquinas de chicles que nadie usa, siempre están llenas de ellas. Y, como un remanente de los 90, se encontraban en la mayoría de las esquinas con la esperanza de que algún niño metiera unas cuantas monedas para mascar chicle que no duraría ni 5 segundos. Cualquiera que fuera la razón, estaba familiarizado con ellas, aunque solo fuera porque me rascaba la cabeza después de que todavía adornaban el lugar mucho después de que hubieran pasado de moda. Tuve la suerte de encontrarme cerca de una cuando se me ocurrió la idea, y rápidamente la tiré al suelo con un golpe desesperado. El sonido que siguió fue como un trueno encontrándose con un choque de coche a alta velocidad. El animatrónico perdió toda tracción y se derrumbó en una caída hacia adelante, patinando hasta detenerse después de solo unos metros mientras sus marcos ridículamente pesados raspaban surcos en el suelo barato. Zarcillos y extremidades salieron disparados para tratar de detener su inercia, que ahora lo llevaba en la dirección equivocada. Pero los intentos del monstruo por frenar fueron inútiles ante su propia masa. Para cuando salió de su casa de metal, yo había llegado a las persianas. Solo me arriesgué a un rápido vistazo al cuerpo brutalizado de Al y estaba a punto de llorar de alegría al ver a Dee llegar en un coche. Las luces eran cegadoras, pero iluminaban lo suficiente el espacio detrás de mí para ver a esa cosa rompiendo el edificio para llegar a mí. Ni siquiera abrí la puerta del coche. Salté por la ventana de cabeza y Dee se alejó con un chirrido de neumáticos de aceleración.
Lo último que escuchamos al salir del estacionamiento fue el sonido de esa cosa destrozando la entrada principal pedazo por pedazo en una rabia aterradora. Para cuando la tormenta se despejó y la gente llegó al centro comercial, no había nada que encontrar excepto escombros y cristales rotos. El centro comercial en sí fue catalogado como un trabajo de construcción de mala calidad, agravado por años de mal mantenimiento. Al era notoriamente tacaño y su imperio empresarial, si se podía llamar así, había causado un número aterrador de lesiones y situaciones de riesgo. Pronto se supo que cuando compró el centro comercial por poco dinero, fue solo con la condición de que se hicieran un montón de reparaciones. Por supuesto, nunca lo hizo. Así que a los ojos de todos, había una explicación bastante buena para la gente desaparecida, y para cuando sus cuerpos finalmente fueron desenterrados de debajo de todo ese cemento roto, nadie pensó dos veces en por qué estaban en tan mal estado. Algunos periodistas publicaron historias preguntando por qué algunas de esas personas muertas habían desaparecido días antes del colapso, pero nada salió de ello. Dee y yo hablamos un poco sobre lo que pasó, pero todo fue catalogado como shock por algunos o una broma enferma por otros. Después de un tiempo, tuvimos que dejar de compartir nuestra versión de los hechos. La gente pensaba que estábamos locos o que éramos crueles. Dee y yo hicimos todo lo posible para imaginar que todo terminó con miles de toneladas de roca aplastando a ese monstruo hasta la muerte, pero nunca he estado satisfecho. No sé por qué derribó ese edificio, pero le funcionó bastante bien, ¿no? La gente se fue pensando que no había pasado nada. Todo, desde el momento de la tormenta hasta su elección de disfraz, me dice que no era estúpido. Me imagino que acechó en esa vieja decoración central durante semanas, eligiendo a los rezagados y a los trabajadores nocturnos uno por uno hasta que la tormenta que se acercaba nos dejó aislados y la oportunidad fue demasiado buena para dejarla pasar. Así que supongo que no me sorprendió demasiado cuando vi una foto en el periódico solo unas semanas después que me llamó la atención. Desde que la vi y la verifiqué con mis propios ojos, he hablado con Dee y ella ha aceptado lo que tenemos que hacer. Hay un pueblo no muy lejos de nosotros que está organizando un pequeño festival de invierno, patinaje sobre hielo, una gruta de Santa, una rueda de la fortuna. No es nada grande, pero estoy seguro de que unas miles de personas pasarán por él para cuando llegue el día de Navidad. Solo que ya ha habido algunos niños desaparecidos en el área, lo que ha provocado temores por parte de la policía. Pero nadie ha logrado conectar sus desapariciones con el espeluznante Papá Noel animatrónico que se yergue amenazante sobre los visitantes justo en la entrada. Dee y yo sabemos la verdad. Y esta noche le haremos una visita a esa cosa.